Buenas noches, hermanos y amigos que sintonizan este es su canal Frecuencia 33. Le damos la bienvenida a todos, siempre en el nombre de Jesús. Quien les habla, su amigo Enrique Soto. El tema que vamos a estar estudiando hoy lo he titulado La muerte, el misterio de la muerte. ¿Okay? Como siempre, vamos a poner este estudio en manos de Dios para que Él, a través de su Espíritu Santo, sea la guía para que podamos comprender este misterio de la muerte y sirva para beneficio de todos nosotros. Entonces, oremos. Señor Dios Yahweh, llegamos a tu presencia para que por favor perdone nuestros pecados y a la vez te pedimos, Señor, tu guía para, a través del Espíritu Santo, nos ayude a resolver el misterio de tu palabra y nos guía en este estudio para que sirva de conocimiento a todos nosotros, tus hijos. Te hacemos llegar todas estas súplicas y peticiones a través de Yeshua, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Ok, entonces el tema de hoy, la muerte. Vamos a leer la palabra en Génesis 2:17, cuando en la creación Dios crea al hombre y lo coloca en el huerto de Edén y le está explicando que debe comer o puede comer de todos los frutos de los árboles, con la excepción del fruto del árbol del conocimiento del bien y el mal. Ahora leemos Génesis 2:17, dice acá: pero del árbol del conocimiento del bien y el mal, de él no comerás, porque el día en que comas de él vas a experimentar la muerte. Entonces ahí vemos que hay una ordenanza que Dios le da al hombre, que no debe comer de este fruto. Ahora bien, ¿creó Dios a la muerte? Sí. Dios creó la muerte. Pero quien activa la muerte es el hombre. Activa la muerte cuando, en el momento que peca. Entonces ahí se activó la muerte. Porque es una ley que Dios creó, que la paga del pecado es muerte. Entonces ya de ahí, desde el mismo inicio de la creación, entonces el hombre, por desobediencia, ya activa la muerte. Y en Adán todos los hombres mueren, porque por ahí se introduce el pecado. Entonces leemos en otro libro, que es Romanos 5:14. Vamos a ver qué nos dice el libro de Romanos 5:14. Dice: pero la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no pecaron de la manera en que transgredió la ley Adán. Vemos que dice la palabra que la muerte reinó desde Adán hasta Moisés. ¿Por qué la palabra dice esto? Ok, sencillamente nosotros sabemos que cuando el pueblo de Israel está en el desierto, por allá en el monte del Sinaí, Dios le da las ordenanzas y los libros, los primeros 5 libros, a Moisés. Estos 5 libros, el Génesis es el primero de ellos, nos está diciendo que el hombre pecó, como el capítulo que leímos anteriormente. El hombre pecó y por ende activó a la muerte. Entonces aquí, cuando leemos en Romano, dice que la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, quiere decir
que desde el principio del pecado hasta Moisés la gente moría y no sabía por qué moría. Simplemente, mira, murió. Unos pensaban que iban a pasar a otra vida, otros, como hoy podemos ver muchos faraones que se llevaban sus riquezas para vivir en otra vida, en otro tiempo, ¿ok? No se sabía qué es lo que iba a pasar después de la muerte, porque la escritura no estaba. Y por ende, entonces la palabra dice que la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, porque cuando está la escritura, entonces dice que Dios dice: ¿por qué estás muriendo? Estás muriendo por el pecado. Entonces ahí la muerte queda ya al descubierto. La paga del pecado es muerte. Y por eso reinó desde Adán hasta Moisés. Entonces ahí vamos descifrando el misterio de la muerte. Claro, el ser humano todavía no comprende ciertos misterios, y este es uno de los más fuertes, la muerte. Para unos han considerado que la muerte puede ser un espíritu, puede ser un demonio, bueno, X. Lo que sea, la personalidad que sea o que tenga, ciertamente tiene permiso de Dios para quitar la vida. Permiso de Dios. Y vuelvo y repito, fue activada por el hombre, porque Dios creó la ley que la paga del pecado es muerte. Entonces buscamos el significado de la palabra muerte, y en algunos textos encontramos que muerte significa separación. Como ya nosotros sabemos que el ser humano está compuesto del cuerpo, alma y espíritu, es trigópedo. Entonces la muerte significa separación. O sea, separa el alma del cuerpo y el espíritu. Y entonces allí se produce la muerte. También en el libro 1 de Corintios 15:21 también hay otro escrito con relación a la muerte. Vamos a buscarlo aquí en la palabra a ver qué nos dice. 1 de Corintios 15:21 dice acá: por lo tanto, la muerte llegó a ser por medio de un hombre. Ese hombre es Adán. ¿Ok? Pero más adelante, en el mismo capítulo, versículo 26, dice: y el último enemigo que será reducido a nada es la muerte. ¿Ok? Entonces vemos que en la palabra esta muerte está considerada como el último enemigo a vencer. ¿Ok? Un enemigo, ¿por qué? Porque la muerte acaba con la creación del ser humano. Recordemos que Dios hace al hombre a su imagen y semejanza. La idea es que el hombre no muriera, pero producto del pecado activó la ley, y entonces la muerte se activa. Pero vemos que en Cristo somos más que vencedores. Ahora vamos a ver otra parte de la muerte, que esta llega al ser humano, y según el tiempo, porque la Biblia hay que leerla en tiempo y espacio, hay un lugar donde van al reposo, que es la parte del Seol, en un tiempo. En otro tiempo hay uno, como dice la palabra, en los escritos de Pablo, que seremos transformados, es como un abrir y cerrar de ojos. ¿Okay? Entonces, dependiendo del tiempo en que leemos la palabra, ¿okay?, hay situaciones diferentes. ¿Okay? Aunque la muerte sigue siendo una, hay situaciones diferentes. Y el Seol es, al parecer, el lugar
donde llegan las almas hasta esperar el momento de la resurrección. ¿Ok? Eso en una parte. En otra parte ya hay otros hermanos que están en el cielo según la palabra, y otros que son transformados inmediatamente y van hacia el cielo. ¿Sí? Entonces ahí vamos revelando poco a poco el misterio de la muerte. Ahora bien, en Cristo la muerte fracasó. ¿Ok? Cristo, aunque siendo a semejanza de hombre y siendo también a semejanza de Dios, ¿ok?, murió. Pero la muerte no lo iba a alcanzar. Cuando digo que la muerte no lo iba a alcanzar, era en formas naturales, hablando biológicamente, que le iba a dar un ataque al corazón o cualquier cosa, cualquier enfermedad. La muerte no lo iba a llegar. ¿Por qué? Porque la muerte no se podía activar en él porque él no tenía pecado. Entonces a él tenían que matarlo, que es diferente. ¿Ok? Tenían que matarlo. Entonces él tenía que ser entregado. Ya estaba escrito que él iba a morir de esa forma. Entonces, cuando a él lo matan, entonces ahí el Seol empieza y se pregunta, me imagino yo, ¿quién murió? ¿Quién murió? Porque si la muerte no podía llegar a él porque en su humanidad no tenía pecado, a él lo matan y él carga los pecados de la humanidad. ¿Okay? Por lo tanto, dice la palabra, que el Seol no lo pudo retener. Y lógicamente hablando, no lo puede retener. ¿Por qué? Porque no tiene pecado. Entonces a él lo matan, muere y llega allá abajo al Seol y predica a las almas que están encarceladas, dice la palabra. Y luego, como no lo puede retener, él es resucitado. En el momento que él es resucitado, él le quita las llaves que tiene la muerte. Cuando se habla de quitar las llaves, se habla de quitarle la potestad que tiene la muerte de quitar la vida. Aunque la muerte sigue funcionando, pero con la resurrección de Cristo, entonces ya pasa a otra etapa. ¿Okay? Entonces vemos que en el principio la muerte reina desde Adán hasta Moisés, porque el ser humano es ignorante, no sabe por qué está muriendo. Pero después vemos que en Adán todos los hombres mueren, pero en Cristo tenemos vida, tenemos resurrección, tenemos salvación. Entonces ya ahora la muerte queda sin potestad, porque Cristo es la primicia de la resurrección. Entonces dice la palabra que si no hay resurrección, entonces no hay fe. Entonces Cristo es la primicia y de ahí en adelante se cree en la resurrección de los muertos, que seremos juzgados, ¿okay?, para ver cuál será el destino de cada persona. Vemos también en el libro de Apocalipsis el juicio que se va a hacer. Hay dos tipos de juicios, porque uno son que va a juzgar el Mesías con los 12 discípulos al pueblo de Israel, y está el otro juzgado que es del gran trono blanco, ¿ok?, donde ya ahí sí es toda la humanidad. Hay dos tipos de juicio. Nosotros tenemos que estar claros que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, ellos van a otro juicio diferente al de la humanidad. Hay que estar claro que ese fue un pueblo que Dios creó para que viniera el Mesías por ahí, y ese es su pueblo.
hasta hoy Dios no ha dicho que no es Israel su pueblo. Hay muchos hermanos que dicen que ellos pertenecen al pueblo de Israel espiritual. Bueno, yo con los hermanos no discuto, no es mi propósito, pero la palabra es clara, hasta que Dios no lo diga, no, o lo revele en su palabra. Sigue siendo Israel el pueblo amado de Dios. Entonces, vamos descifrando ya esto de la muerte. Entonces, ¿es Israel el pueblo de Dios? Sí, porque Dios lo creó con un propósito de que por allí viniera el Mesías para salvarnos a nosotros, porque por un hombre entró el pecado, activa la muerte, por otro hombre entonces a través del perdón viene la misericordia, viene la resurrección, y la palabra dice que el justo será salvo por fe. Además también dice que la fe viene por el oír, y el oír palabra de Dios. Entonces vemos que el misterio de la muerte estaba como oculto, porque aunque en aquellos tiempos no estaba la ley, ¿ok? El pecado estaba. Entonces la muerte, por ende, estaba activada, y activada hasta hoy porque sigue existiendo el pecado. Después que Dios le da toda la información a Moisés, entonces ahora sabemos el por qué. Entonces sabemos que la ley, Dios creó a la ley, mira, aquí está la ley. Aunque la ley no estaba creada, el pecado estaba en el mundo. No se decía que no era pecado, sí era un pecado, pero el hombre desconocía de toda esa situación. Pero Dios dice que ese último enemigo a vencer, ¿enemigo por qué? Porque es enemigo de su creación. ¿Okay? El hombre, creación de Dios, y a eliminar al hombre, entonces se convierte en enemigo de Dios. Pero adicional, al Cristo lo mataron, entonces también allí se convierte en enemigo de Cristo y será reducido a nada cuando dice acá la palabra en Apocalipsis, dice que la muerte y el Seol serán arrojados al lago de fuego, el cual es la muerte segunda. Ellos van a entregar los muertos que tienen, ¿okay?, en su haber, para que los muertos sean juzgados según a sus obras. Entonces ahí podemos ver cómo la muerte viene transformándose según el tiempo, según la posición. ¿Ok? Y por eso decía que reinó en el principio desde Adán hasta Moisés. ¿Ok? Pero ¿quién toma posesión después de la muerte? El diablo y Satanás. ¿Ok? Hoy por hoy, el diablo y Satanás tienen mucha relación con la muerte. ¿Ok? Aunque Cristo ya tiene la llave y tiene el poder de la resurrección de arrebatarle cualquier persona, cualquier muerto, lo tiene Cristo, de arrebatárselo a la muerte. Cualquiera. ¿Ok? Porque ante Cristo no tiene poder. Entonces, vemos que la muerte en el transcurrir de los tiempos se ha transformado, pero sigue siendo muerte. Claro, ya no tiene el poder que tenía en ese entonces, pero sigue siendo muerte y sigue separando, ¿okay?, lo que es el cuerpo, el alma y el espíritu, para que la gente siga muriendo, porque lógicamente sigue existiendo el pecado en la humanidad. Entonces tenemos que tener fe en Cristo, en la resurrección, de que vamos a ser resucitados, vamos a ser juzgados por nuestras obras, pero la palabra dice que el justo será salvo por fe. Entonces hay que ser justo en primera instancia, y justo es aquel que aplica justicia para los demás y justicia para uno mismo. Entonces, después que tú tengas esa posición,
de ser justo, entonces tiene que tener fe. ¿Fe en quién? Fe en Dios, fe en el Mesías, fe en la resurrección del Mesías. Entonces entra la parte que el hermano Pablo escribe en sus tantas cartas y libros, que dice que será salvo por misericordia. ¿Ok? Por misericordia. Y la misericordia es una gracia inmerecida. O sea, el ser humano no merece. ¿Ok? Pero la misericordia la da Dios. ¿Ok? Es una gracia inmerecida. La bondad de Dios para que nosotros podamos ser salvos por medio del sacrificio del Mesías. Gracias al Mesías vamos a ser salvos por la misericordia de Dios Yahweh. Pero hay que ser justo y tener fe. Es lo único que dice la palabra para ser salvo. Lo demás son cuestiones que algunas religiones o iglesias imponen, de que el hermano debe comportarse así, asado. Entonces hay muchas cosas. Pues la palabra también dice, por cuanto todos pecados, todos quedaron destituidos de la gloria de Dios. Ya, dice todos, sin excepción. Por cuanto todos pecados, todos quedaron destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿quién viene a unificar el cielo con la tierra? Cristo, el Hijo de Dios. Porque si recordamos que en el principio Dios trataba con Adán frente a frente, se fue distanciando Dios de su creación, porque el pecado Dios lo aborrece. Entonces se fue distanciando Dios y ya no hablaba directamente con el hombre. Después le mandó profetas, mandó ángeles y así por lo consiguiente, hasta que llega su Hijo, que es el encargado de unificar el cielo con la tierra. Entonces ahí tenemos algunos tips o principios elementales de cómo descifrar y poder entender el enigma de la muerte. Ahora, ¿qué pasa después de la muerte? Hay muchas cosas que no dicen la palabra. Unos van al Seol, donde no hay ni proyecto ni nada. Otros están descansando y otros van hacia el cielo directamente, como dice la palabra. Pues sé que hay 144.000 elegidos, 12.000 de cada tribu, de las tribus de Israel, que son los mismos que van a gobernar con Cristo cuando venga en la nueva Jerusalén. ¿Ok? Entonces, hasta aquí hemos llegado al final de su capítulo de la muerte. Que esto haya servido de provecho para todos los hermanos que tienen muchas preguntas y muchas incógnitas con relación a la palabra. Entonces, yo espero que haya sido de su agrado y les pido que si les haya gustado, por favor denle like para continuar con estos estudios que día a día vamos a ir perfeccionando según la voluntad de Dios. Nos despedimos y nos vemos en otro estudio, en otra entrega. Hasta luego, bendiciones.